Again, we're going to be talking about the end times. Hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre los últimos tiempos. Una de las cosas que hace difícil entender los últimos tiempos es cuando no tenemos una buena comprensión de la línea del tiempo para este periodo de la historia. Es decir, realmente no sabemos qué sucederá ni cuándo sucederá. Pero si eres un buen estudiante de la profecía, tanto del Antiguo Testamento como de la profecía que encontramos en el Nuevo Testamento, puedes tener una buena comprensión de estos eventos clave. Por supuesto que no sabremos el día ni la hora de muchas de estas cosas, pero sí sabremos el orden, y eso ciertamente nos traerá claridad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21. Mencioné la semana pasada un término bíblico, y ese es el principio de dolores de parto. Les comenté que estas cosas van a suceder. Son situaciones muy difíciles, pero realmente no podremos ser dogmáticos acerca de cuándo sucederán. Yo creo firmemente que muchos de estos eventos comenzarán antes de esos últimos 7 años, que llamamos con frecuencia la semana 70 de Daniel. ¿Y cuál es el propósito de estos dolores de parto? Ellos prepararán el terreno para el anticristo, con el fin de que el anticristo comience su gobierno, y me refiero principalmente a su imperio. De hecho, la mayoría de los eruditos creen que primero su imperio será establecido y luego, más adelante, él comenzará a gobernar sobre ese imperio. Así que, de nuevo, cuando vemos la Escritura, por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, Pablo dice, hablando a los creyentes, sobre conocer los tiempos y las ocasiones. ¿Oíste bien? Los tiempos y las ocasiones. No debemos entender esto simplemente como una referencia a los últimos tiempos, pues Pablo hace una distinción. Él habla de los tiempos y las ocasiones. Y cuando prestamos mucha atención a estos términos, habrá algo de inestabilidad, algunos trastornos de los que hablamos la semana pasada, y esto preparará el escenario para la revelación y el ascenso al poder del imperio del anticristo. Cuando ese imperio entre en vigor, es decir, cuando se haga presente en este mundo y empiece a gobernar, va a utilizar su poder, su autoridad y su dominio para perseguir a los creyentes. Y mencionamos algo de esto la semana pasada. ¿Cuándo, en realidad, llegará el final de este principio de dolores de parto y se marcará el inicio de la semana 70 de Daniel, de esos últimos 7 años? Es muy difícil para nosotros ahora, en este momento, ser dogmáticos acerca de eso. Pero vamos a ver que hay inestabilidad. Habrá conflictos en este mundo, guerras y cosas así. Habrá terremotos y situaciones de gran inestabilidad a nivel mundial, lo cual causará el ascenso del imperio del anticristo. Y cuando esté completamente establecido, comenzará un tiempo de persecución contra los creyentes. Vamos a ver algo más. Primero, los creyentes serán perseguidos y luego Israel será perseguido. ¿Qué aprendimos en nuestro último verso? De nuevo, toma tu Biblia y ve conmigo a donde estamos estudiando, el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y quiero que comencemos donde lo dejamos la semana pasada, donde dice en el verso 19, Lucas 21, verso 19, en su perseverancia, en su paciencia, que es otra manera como podemos traducirlo, ganarán o poseerán su alma. Esta palabra para alma puede significar vida, y yo te sugeriría que significa la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de fe, una vida que reconoce su autoridad, en otras palabras. Lo que la Escritura nos está diciendo es esto, que vamos a pasar por persecución, no por el simple hecho de sufrir,
sino más bien con el propósito de hacernos crecer y madurar. Vemos en el libro de Apocalipsis que la novia, que es una referencia a la iglesia, tomará este tiempo para prepararse, para adornarse para su novio. En otras palabras, para que seamos hallados fieles. Así que la persecución va a cumplir un propósito, hacernos crecer y madurar espiritualmente, para que nos comportemos de una manera que agrade a Dios. Bien, en segundo lugar, quiero decirles que, de la misma manera en que los creyentes serán perseguidos, sabemos algo. Después de que el tiempo de persecución de los creyentes llegue a su fin, entonces vamos a ver dos cosas. La ira de Dios comenzará, y simultáneamente, durante la ira de Dios, también el anticristo volverá su atención, y cuando digo el anticristo, quiero decir que será el anticristo junto a su imperio, que volverán su atención contra Israel. Allí Israel va a pasar por su peor tiempo de persecución y sufrimiento. Pero de nuevo, esa etapa tiene un propósito. ¿Cuál será? Provocar que un remanente del pueblo judío llegue a la fe, hacer que dejen de confiar en lo físico, en las cosas terrenales, y comiencen a confiar y depender en Dios. Y vamos a ver una palabra muy importante que nos enseña esta verdad bíblica. Bien, avancemos. Estamos listos para el siguiente verso, que es el verso 20. De nuevo, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 20, donde dice: pero, cuando ustedes vean, y el sujeto aquí es Jerusalén, cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada, muchos colocan ejércitos y esto habla de campamentos de soldados. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, después de la abominación desoladora, después de que el anticristo se revele a sí mismo y quiera engañar al mundo, haciéndoles creer que Él es Dios, vamos a ver que Israel lo rechazará. ¿Y qué ocurrirá? Debido al rechazo de Israel al anticristo, ellos serán perseguidos. Y vamos a ver que naciones, muchos soldados distintos de cada país, de cada nación, subirán a Jerusalén para la guerra. De eso estamos hablando en el verso 20. Así que dice: pero, cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada de soldados, sepan que está cerca, miren esta frase, sepan que está cerca y muchas Biblias colocan su destrucción. Y está bien, pero lo que quiero que veas es que esta palabra para destrucción proviene de la misma palabra del Nuevo Testamento para desierto o lugar desolado. Aprendamos una verdad muy importante. Los hijos de Israel pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque no dependieron ni confiaron en Dios. Así que su experiencia en el desierto buscaba llevarlos a la fe. Lo que vemos aquí con la elección de esta palabra, de nuevo, la mayoría de las Biblias lo traducen como destrucción, pero es la misma palabra en una forma diferente, con la misma raíz de la palabra griega para una experiencia, precisamente en el desierto. Israel será puesta en una situación muy difícil, no para su destrucción, sino para que experimente un cambio espiritual, para que Israel, o al menos un remanente de Israel, llegue a confiar en el Mesías. Y luego dice, verso 21, entonces, los que estén en Judea, estamos hablando de Israel propiamente, los que estén en Israel, que huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, ¿qué deben hacer? Es otra palabra, es un sinónimo para huir o salir. Y los que estén en el campo, es decir, fuera de Jerusalén, esos individuos no deben entrar en ella, es decir, no vayan a Jerusalén en ese momento. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de intensa persecución, liderado por el imperio del anticristo. Y oigan bien,
donde participará toda nación en el mundo. Así que repasemos y veamos algo claramente. Se aproxima un tiempo de gran inestabilidad mundial, y eso será provocado por guerras, hambrunas, pestilencias, y todo esto llevará al imperio del anticristo a un tiempo de persecución contra los creyentes. Pero, oigan bien, aunque se nos ha prometido que nunca experimentaremos la ira de Dios, lo que no promete la Escritura es que no seremos perseguidos. De hecho, vimos la semana pasada que seremos odiados, seremos perseguidos, seremos entregados a causa de su nombre. Y Él le está hablando a creyentes aquí. Así que viene un tiempo de sufrimiento por nuestra fe. Y luego sabemos que habrá un evento de transición. Lucas, en su relato, no trata ese tema. Ciertamente en el relato de Mateo y en el de Marcos sí lo vemos. Estoy hablando de un evento muy importante llamado la abominación desoladora, Ha-Shikutz Ha-Meshomem, que se refiere al anticristo entrando al templo, y seamos más específicos, entrando al lugar santísimo, declarándose a sí mismo Dios y queriendo que todos lo adoren a Él y rechacen al Dios de Israel. Bueno, los creyentes no lo aceptarán y tampoco lo hará un remanente de Israel. De hecho, en su mayoría, Israel rechazará su autoproclamación como Dios en ese tiempo de la abominación desoladora, y esto llevará a que Israel sea perseguido. Y mientras Israel está siendo perseguido, recuerden algo que aprendimos de Apocalipsis 7. Israel será sellado. Vemos ese número de reino, los 144,000. Yo creo que es un número que representa a aquellos de Israel que estarán en el reino de Dios. Ellos van a ser sellados. ¿Por qué? Porque estarán en este mundo durante la ira de Dios. Nosotros, por otro lado, cuando digo nosotros hablo de los creyentes, nosotros no estaremos en ese entonces. Como dije la semana pasada, los creyentes nunca jamás experimentaremos nada de la ira de Dios. No estaremos en este mundo. El arrebatamiento sucederá primero y seremos llevados al reino de Dios antes de que comience la ira de Dios. Así que aunque no sabemos el día ni la hora, podemos saber el orden, y es el siguiente. El rapto sucederá, no sabemos el día ni la hora, pero ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Estamos hablando aquí en esta sección sobre Israel atravesando un tiempo difícil, durante el cual los que están en Judea deben huir. Los que están en medio de ella deben salir. Los que están en el campo no deben entrar a ella. ¿Por qué? Mira ahora el verso 22. Porque estos son los días de su... Y esta es una palabra para venganza o vindicación. Lo interesante es que esta palabra, si haces un buen estudio de ella, es la palabra para justicia y para manifestar esa justicia. Por eso Dios va a permitir que Israel pase por algunas experiencias muy difíciles, porque Dios quiere provocar un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio de justicia a partir de esto. Así que Israel va a ser protegida de la ira de Dios, pero no de la persecución del anticristo contra Israel. Pero Dios obrará, y hablaremos de esto la próxima semana. Dios vendrá por medio de la persona de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y ahora no estoy hablando del rapto, sino de la segunda venida. Aprende un principio muy importante. El rapto es para la iglesia, pero la segunda venida es para Israel. Muy importante que aprendamos esto. Y veremos que hay dos señales diferentes para cada uno de estos eventos. Una señal para el rapto, que lo anuncia, y una señal para la segunda venida, que nos deja saber que está cerca. Hablaremos de esto la próxima semana, pero al continuar, mira de nuevo el verso 22. Porque estos son los días de su venganza, o podríamos decir, de su vindicación, que manifestará su justicia.
Y noten que dice que todo lo que ha sido escrito será cumplido. Verso 23. Bien, con el fin de provocar este cambio, para que todo lo que ha sido escrito sobre ella sea cumplido, vean lo que dice. Pero hay de las que tienen en el vientre, es decir, que están embarazadas, y de las que crían en aquellos días. ¿Qué aprendemos? Que por causa de este tiempo difícil tendrán que huir de Jerusalén, y esta huida será difícil si una mujer está embarazada o si una familia tiene niños pequeños que aún estén lactando. Será difícil huir. Esto habla de algo que está relacionado de manera única en este momento con el pueblo judío en la tierra de Israel. Efectivamente, creo que el pueblo judío sufrirá en otros lugares, pero el énfasis aquí está en la tierra de Israel. Y dice al continuar que habrá gran angustia o sufrimiento. ¿Para quién? Bueno, esto será específicamente para los que están en Israel, sobre la tierra, es decir, sobre la tierra de Israel. Y si ampliamos esto para hablar del sufrimiento por la ira de Dios, será en todo el mundo. Así que en este punto, los que están sufriendo por causa del anticristo serán principalmente los que están en Israel. No exclusivamente, pero principalmente. Si hablamos de la ira de Dios, que se estará derramando en este mismo tiempo, será sobre el mundo entero. Dios protegerá a Israel de su ira, de manera muy similar a lo que hizo con los que estaban en Gosén durante el tiempo del Éxodo. Así que, continuando, miren lo que dice aquí en la segunda parte del verso 23, donde leemos: y la ira en o entre este pueblo. Esta palabra es ira. Fíjense que no dice persecución, sino ira. Y hay dos maneras de entender esto. Esta es una palabra fuerte para enojo. Cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento, tenemos la palabra enojo. El enojo de Dios puede entenderse como su ira. Y también sabemos que esa misma palabra puede usarse con respecto al enojo humano. Así que durante este tiempo, por causa del anticristo, de su imperio, y por causa de la ira de Dios que se derrama, habrá, como dice aquí, leamos con cuidado al final del verso 23, donde dice: y la ira entre este pueblo. Ahora, insisto, Israel será sellado porque atraviesan la ira. Y noten lo que sucederá. Aquí no vemos a Dios ejecutando las cosas que veremos desde el verso 24. Esto lo hará el anticristo. Y por eso creo que la palabra ira aparece aquí, en este contexto, en relación con las acciones del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que caerán por la boca, o como dice la mayoría de las Biblias, a filo de espada, y serán llevados al exilio hacia todas las naciones. Así que incluso en la semana 70 de Daniel veremos ese concepto del exilio, de ser expulsados de la tierra de Israel. Y noten lo que dice: y Jerusalén será pisoteada por todas las naciones. ¿Por qué? Todas las naciones que suban a Jerusalén para hacer guerra van a pasar por encima, es decir, van a hollar, a pisotear a Jerusalén. Esos ejércitos pisotearán la ciudad santa. Eso es lo que dice a mitad del verso 24. Y noten lo siguiente: todo esto sucederá hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿qué significa esto de los tiempos de los gentiles? No está hablando de la plenitud de las naciones que Pablo menciona en Romanos 11, la plenitud de los gentiles, sino que cuando hablamos de los tiempos de los gentiles aquí, estamos hablando de que Dios ha permitido un tiempo específico en el que el Evangelio será llevado a los gentiles, a las naciones. Y cuando ese tiempo se cumpla, ¿qué pasará? La ira de Dios comenzará y eventualmente traerá el fin a este mundo.
Gradualmente, no será de inmediato, pero se completará a lo largo de un período de tiempo. De eso es de lo que está hablando esta escritura. Así que todo esto sucederá hasta que los tiempos de las naciones se cumplan. Y luego dice, verso 25, que habrá una señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. La angustia de las naciones confundidas, o creo que una versión lo traduce como en gran perplejidad. Se refiere a una gran confusión. Lo que vemos es lo siguiente. Cuando ese tiempo llegue a su fin y Dios comience a derramar su ira, eso producirá, como dice aquí, la angustia de las naciones. Y será algo confuso. No lo anticipaban, no sabían de profecía y no sabrán cómo interpretar esto. Esto sucederá con el rugido del mar, así que habrá una gran perturbación en este mundo. El rugido del mar. Y también se usa otra palabra para su oleaje. Y este es un término profético que simplemente habla de gran inestabilidad en el mundo. Y debido a todas estas cosas que están sucediendo, principalmente debido a la ira de Dios que está siendo derramada, e insisto, la iglesia no estará aquí durante ese tiempo. Cuando la ira de Dios comience, ya el rapto habrá ocurrido. Pero para aquellos que todavía estén aquí, noten lo que dice. El desmayo de los hombres, esto significa de todas las personas. Las personas producto de lo que está por suceder desfallecerán por lo que está a punto de ocurrir, lo que están viendo y lo que están presenciando, por miedo. Y leemos algo más. Y por la expectación de lo que viene sobre la tierra. ¿Y qué será? Se trata del derramamiento completo de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis vemos dos cosas que están relacionadas con la ira de Dios. Vemos los juicios de las trompetas, mencionados en Apocalipsis capítulos 8 y 9, y luego vemos otro derramamiento más fuerte de la ira de Dios mencionado en Apocalipsis capítulo 16. Cuando estas cosas estén ocurriendo, causarán angustia, causarán confusión, causarán pánico y temor entre la gente. Leamos ahora en el versículo 26, al final, donde dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ellos sabrán que todo esto que está ocurriendo, estas cosas terribles relacionadas con los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, tienen su origen en el cielo. No habrá ningún razonamiento humano para darle una explicación a todo lo que estará sucediendo. Les animo a leer sobre los juicios de las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 y sobre los juicios de las copas en Apocalipsis 16. Allí verán que no hay explicación humana. Leamos ahora el verso 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa es una referencia a Daniel capítulo 7, comenzando desde el verso 12 en adelante, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá delante del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Y él heredará el reino, la gloria y el honor, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoren a él. Eso es literalmente lo que dice el texto arameo de ese pasaje. Leemos aquí. Y entonces ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Con qué? Con poder y toda gloria. Yo subrayaría eso. Otro término que se refiere a la deidad del Mesías. Leamos un verso más y terminamos. Hay una palabra muy importante aquí que debemos enfatizar porque está enfatizada en el texto bíblico, y es la palabra comienzo. Lo que hemos visto a partir del versículo 8 de esta sección es que Dios ha delineado cosas que van a suceder. Los dolores de parto, nación levantándose contra nación, reino contra reino, habrá hambres,
habrá pestilencias, se desarrollará una persecución contra los creyentes, la iglesia será odiada por todo el mundo a causa de su nombre. Todo esto estará sucediendo, y algunas cosas comenzarán antes de la semana 70 de Daniel, otras ocurrirán en medio de la semana 70 de Daniel, pero después de la abominación desoladora, ¿qué sabemos que pasará? Bueno, sabemos dos cosas. Ese remanente de Israel, los 144,000 de las 12 tribus, serán sellados. Y después de eso, ocurrirá el arrebatamiento para posteriormente y solo después del rapto, se dé inicio a la ira de Dios. Y noten lo que dice aquí, presta mucha atención a las palabras. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya las hemos mencionado todas, pero dice que cuando estas cosas que mencionamos comiencen, ¿cuáles cosas? Yo te sugeriría las cosas de las que hemos hablado en nuestras últimas 2 lecciones. Cuando todo esto comience, sabremos algo. Sabremos que el tiempo de nuestra esperanza bendita, el rapto, se está acercando, está a las puertas. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer? Levanten sus cabezas, miren arriba, miren hacia arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y la palabra redención es una palabra de victoria. Es el resultado de lo que la sangre del Mesías ha logrado. El nuevo pacto es un pacto de redención. El Mesías derramó esa sangre en la Pascua de una manera única, y la Pascua está vinculada con la redención. Y es a través de la obra redentora del Mesías que podemos tener victoria eterna. Así que cuando todo esto empiece, miren arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque viene la victoria. Buenas nuevas en torno al Mesías y sus promesas para los creyentes en los últimos días. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes leer bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. God is a gracious God. Dios es un Dios lleno de gracia que quiere traer cambios a tu vida. Y Dios tiene todo el tiempo que necesite. Lo que quiero decir es que Dios nunca tiene prisa. Dios no está bajo presión. Él puede esperar, esperar y esperar. La pregunta es, ¿puedes tú? Verás, el nombre Dios, en esa forma suprema, en el idioma hebreo, compuesto por esas 4 letras, Yud Hei Vav Hei, nos habla del Dios que es, que fue y que será. Lo que quiere decir que Dios de ninguna manera está limitado o relacionado con el tiempo. Pero ese no es nuestro caso. El tiempo es muy valioso para el ser humano y debemos estar sincronizados con el calendario de Dios. Es decir, tenemos que ser sensibles a las cosas que Dios tiene para nosotros en esta cantidad limitada de tiempo que llamamos vida. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 5. Profecía de Oseas, capítulo 5. La primera palabra en este capítulo es la misma palabra con la que comenzó el capítulo 4. Y los rabinos nos dicen que la razón de esto es que nada ha cambiado. Dios ha exhortado a su pueblo. Dios también ha amenazado a su pueblo. Mas la gente no está dispuesta a cambiar. Son un grupo de individuos tercos y rebeldes. ¿Sabes qué? Eso también es lo que somos tú y yo. Tendemos a ser muy lentos para escoger sabiamente los planes de Dios, pero al mismo tiempo vamos corriendo hacia el pecado. Así que Dios, una vez más, Él no cambia, y comienza de la misma manera con la palabra oíd. Y deben recordar que esta palabra oíd exige una respuesta. Pero en el capítulo 5, Él no solamente usa la palabra para decir oíd, sino que utiliza 3 palabras diferentes. Miren el verso 1, dice, oíd esto, oh sacerdotes, y escuchad, oh casa de Israel, casa del rey, prestad oído.
Así que estas tres palabras diferentes revelan tres verdades importantes en torno a la naturaleza de Dios. Que Dios es un Dios que habla y exige una respuesta. Que Dios quiere que escuchemos para que podamos acercarnos a Él. Y en tercer lugar, esa última palabra para oír nos habla de intimidad. Con mucha frecuencia en la Escritura, es usada para alguien que viene y habla suavemente al oído de alguien. Así que nos dice, de acuerdo con la tradición rabínica, que Dios está diciendo estas cosas por amor, por el deseo de quitar aquello que es una barrera entre Él y ellos, para que puedan experimentar intimidad con Él. Pero si no lo hacen, ¿cuál será el resultado? Sigamos leyendo la segunda mitad del verso 1. Dice aquí, porque a vosotros, y está en plural, para vosotros todos es el juicio, porque habéis sido un lazo para Mizpa. Ese es un lugar en Israel. Dice, como una red que es extendida sobre Tabor, el monte Tabor. Estos eran dos lugares muy importantes en Israel. Y está diciendo que lo que está ocurriendo aquí será la causa de mi juicio. Recuerden que dice, porque para todos vosotros es el juicio. Algo importante que debes notar es que estamos en el capítulo 5 de Oseas. Desde el mismo principio, en el capítulo 1, Dios ha venido hablando del juicio venidero, que a su pueblo Él ya no lo llamará su pueblo, que no le dará misericordia alguna, porque han rechazado el conocimiento de Él, y por lo tanto, el juicio, un juicio severo, está por venir. Pero ¿saben qué? No ha venido todavía. Estamos ya en el capítulo 5 y no ha venido el juicio aún. Recuerden algo que aprendimos en el capítulo 1. Allí se habla de Oseas profetizando durante 4 administraciones en Judá y durante el reinado de Jeroboam en Israel. Ese rey gobernó por 41 años. Así que el juicio de Dios, su castigo, tarda en llegar. Pero no confundas esa tardanza del juicio de Dios con que Dios guiñe el ojo al pecado. No, Dios es lento para la ira. ¿Por qué? Porque Él espera poderte perdonar y extenderte su misericordia. Pero eso solo pasa si estamos dispuestos a responder, solo si estamos escuchando, solo si estamos oyendo y solo si estamos prestando oído a sus palabras. Pasemos al verso 2. Aquí se habla de un grupo de personas. En hebreo es la palabra setim. Setim, en hebreo moderno, es una palabra relacionada con alguien que es un desviado. En español, es una palabra que probablemente traduciríamos como un pervertido o un psicópata, alguien totalmente fuera de control, abrazando el mal, alguien que la sociedad considera como muy peligroso. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él dice que cuando mira a Israel ve un grupo de personas totalmente descarriadas y que están trayendo peligro sobre la nación. Y él dice, ¿por qué? Mira de nuevo. Leemos que estos malhechores están profundamente involucrados en el sacrificio. Espera un segundo. Pensé que el sacrificio era algo bueno. Bueno, estos sacrificios que están ocurriendo no son en Jerusalén, no son sobre el altar de Dios, no son para sus propósitos ni para honrarlo a Él, sino que son sacrificios hechos a deidades paganas, a los Baales, a esos dioses falsos, y consistían en lo siguiente. Estos sacrificios eran como un boleto hacia el pecado. Ofrecías estos sacrificios y luego muchas veces cometías crímenes horribles, inmoralidades sexuales, haciendo una variedad de cosas para gratificar tu carne. Así que este pasaje dice, sí, estos individuos son desviados. Son individuos que hacen el mal porque están profundamente involucrados en este sistema sacrificial de idolatría. Y luego dice, yo me he apartado
de todos ellos. Verso 3. Porque yo conozco a Efraín, e Israel no me será oculto. Lo que quiere decir es esto: estoy muy consciente de lo que está ocurriendo en Efraín, que solo es otro nombre para el reino del norte, Israel. Y dice, me he apartado, pero Israel no me será oculto. ¿Qué significa? Que Dios todavía puede localizarlos para derramar su juicio. Es interesante, porque me imagino que es muy raro que alguien estudie el libro de Oseas siendo enseñado capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, todo el libro en orden. ¿Por qué? Porque no es un libro que nos brinde ánimo. No fue escrito con ese fin. Oseas no tenía un mensaje de ánimo. Él tenía un mensaje de convicción. Tenía un mensaje de condenación. ¿Por qué? Por el espíritu rebelde del pueblo, por su comportamiento. Y les diré algo. No hay una profecía más apropiada para la nación actual de los Estados Unidos, para toda Europa, para todo el mundo, que esta profecía de Oseas. ¿Por qué? Porque este mundo está en tanta rebelión contra Dios. Vemos que estamos viviendo en un tiempo, y todos ustedes lo han oído, un tiempo en el que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vemos tantas cosas que Dios dice que son una abominación siendo aceptadas. ¿Y qué es lo que mayoritariamente escuchamos decir a la iglesia? La iglesia ha tomado el término amor y lo ha malinterpretado totalmente para definirlo como simplemente aceptar y abrazar y tolerar casi cualquier cosa. Y nos esforzamos por seguir un rumbo que está en conflicto con la verdad de Dios. Por eso, muchas personas no conocen gran parte de las Escrituras. De hecho, yo estaba compartiendo el libro de Oseas, en Israel, con un grupo de habla hebrea, y les pedí que sacaran el Tanaj, y tuvimos que darle el Tanaj a la mayoría de las personas, y les dijimos, abran en el libro de Oseas. La gran mayoría ni siquiera sabía dónde estaba el libro de Oseas. Así que no estamos familiarizados, ni judíos, ni gentiles, ni los que están en la iglesia, ni los que están fuera de la iglesia. No estamos familiarizados con la verdad profética. Debemos entender, como aprendimos en nuestro estudio del Apocalipsis, que hay una relación directa entre la verdad profética y el testimonio, es decir, en cómo vivió el Mesías. Él abrazó, y podríamos decir, él demostró la verdad profética en su vida. Muy frecuentemente él decía, he hecho esto, he dicho esto, esto ha sucedido, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla, y la mayoría de las veces esa palabra provenía de los profetas. Así que dice aquí, a mitad del verso 3, Israel no estará escondido de mí, porque ahora, Efraín, tú has actuado como una ramera, y por tanto Israel está impuro. Verso 4. Leemos. Ellos no se apartarán de sus malas obras para volverse a su Dios, porque un espíritu de prostitución está en medio de ellos, y al Señor no conocen. Este verso es muy importante. Lo que quiero que veas es esto. El profeta está compartiendo un mensaje desde la perspectiva de Dios. Él mira y dice, el pueblo tiene un espíritu de prostitución. ¿Significará eso que andan por allí cometiendo inmoralidades y pecados sexuales? Bueno, tal vez sí, pero la forma en que principalmente debemos entender esto es que el pueblo allí estaba haciendo algo. Estaban cometiendo idolatría. ¿Qué significa eso? Ellos simplemente hacían lo que les parecía correcto ante sus propios ojos. Si preguntaras a los antiguos rabinos qué es la prostitución en las Escrituras, ¿a qué se refiere ese espíritu idólatra que tenía Israel? Ellos simplemente dirían, cada hombre hacía lo que era recto ante sus propios ojos. Es decir, pensaban que ellos eran los jueces de sus vidas. Y si en algún punto querían volverse a Dios, lo invocaban por muchos nombres diferentes, acudían a distintas expresiones religiosas y se detenían en aquella que les decía lo que querían oír. La verdad de esto
es que ellos querían tener el control. No tenían un carácter sumiso. No tenían una actitud de obediencia a la verdad. Querían fabricar su propia verdad. Querían vivir conforme a sus propios mandamientos y no a los mandamientos de Dios. Bien, una de las cosas que frecuentemente digo es la siguiente. Cuando hablo frente a distintas audiencias acerca de la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios, puedo ver que una expresión aparece en la gente. Es evidente que ese tema no es de su agrado, no es lo que vinieron a escuchar. Pero déjame decirte, la palabra tamim en hebreo proviene de la misma raíz de donde viene la palabra compañerismo o intimidad, es decir, la palabra sevet. Sevet en hebreo describe un concepto de equipo o compañerismo, personas que trabajan juntas, así que lleva implícito un sentido de cercanía. Verán, Dios nos da mandamientos para que podamos estar cerca, para que podamos tener intimidad, para que podamos estar en comunión con Él. ¿Cómo deberíamos entender esto? Bueno, aquí está la verdad. Quiero decir, si tú fueras amigo cercano de una persona muy rica e influyente, y él te invitara a que lo acompañes en unas vacaciones de lujo, tú irías con él a los restaurantes a los que él va. Viajarías junto a él en el avión en el que él viaje. Y seguro pienses, vaya, esa sería una experiencia genial. Quisiera viajar en primera clase. Quisiera comer en los mejores restaurantes. Me gusta ir a los lugares vacacionales más cotizados. Bueno, aquí está la verdad. Cuando tenemos intimidad con Dios, cuando estamos cerca de Él, cuando tenemos su compañerismo, ¿qué experimentaremos? Experimentaremos su amor. Experimentaremos sus bendiciones. Vamos a experimentar sus promesas. De eso se trata la intimidad. Y aquí está el problema con esto. Lo que hace la mayoría es que en lugar de apropiarse de las promesas de Dios, ¿qué hacemos? Perseguimos las promesas falsificadas de Satanás, creyendo que debemos hacer tales cosas, comportarnos de tal manera, y lo que ocurre es que somos engañados y privados de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y cuando estemos delante de Él como creyentes y caímos en esas mentiras, ¿qué sucederá? Vamos a sufrir pérdidas. No hablo de perder la salvación. Estoy hablando de que vamos a sufrir una severa pérdida de recompensas. Y me dirás, bueno, entrar al reino de los cielos, eso es todo lo que me importa. ¿En serio? ¿Qué pasará cuando llegue el momento? Porque Dios dice que nos conoceremos a nosotros mismos como Él nos conoce, y habrá una manifestación absoluta de la verdad. Esto es lo que sucederá. El tiempo como lo conocemos ya no existirá, y todos comparecerán ante el tribunal de juicio de Dios. ¿Quién será el juez allí? El Mesías Yeshua, y Él juzgará toda nuestra vida. Insisto, no estamos hablando del juicio del gran trono blanco. Estamos hablando de un juicio para recompensas. Recuerden lo que dice el Mesías en Apocalipsis. Yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno de acuerdo a su ¿qué? A sus obras. Y esas recompensas las usaremos para una sola cosa. Las depositaremos a los pies del Mesías. Toda nuestra vida será convertida y resumida en un conjunto de recompensas, con las cuales adoraremos al Mesías. Pero si eres de los que dicen, bueno, estar en el cielo es suficiente para mí, si entro allí todo está bien. Cuando llegue ese momento y no tengas nada que mostrar respecto a cómo Dios obró en tu vida, ¿sabes qué pasará? Ese será el mayor remordimiento que una persona pueda conocer. Por eso es tan importante que escuchemos estas palabras a Israel, que podamos entenderlas, que podamos caer bajo convicción, que podamos arrepentirnos y que podamos experimentar la verdad de Dios en nuestra vida, la cual manifiesta su gloria. Fíjense lo que dice al final del verso 4. En todo el verso 4 dice, porque no se apartarán de sus malas obras, con el fin de volverse a su Dios, porque tienen un espíritu de prostitución o de fornicación en medio de ellos, y al Señor no lo conocen. Verso 5.
El verso 5 habla acerca de la soberbia. Y bíblicamente existe una conexión entre la soberbia o el orgullo y la prostitución. Dice aquí, porque la soberbia de Israel será humillada ante él, e Israel y Efraín, ¿qué harán? Bueno, ¿cómo serán humillados? Aquí lo dice, ellos tropezarán, y esta palabra, como dijimos, puede significar fracasar. Ellos tropezarán y se quedarán cortos frente a las cosas que Dios tenía para ellos. ¿Y qué provocará eso? Ya lo hemos hablado. Va a provocar frustración, va a provocar ansiedad, va a generar una sensación de estrés en sus vidas porque no encontrarán paz y contentamiento. Así que leemos aquí que Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad, y también Judá tropezará con ellos. Bien, en la segunda mitad del capítulo 5, vamos a ver que se menciona a Judá una y otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, la mayoría de los eruditos nos dirán que es para prefigurar lo que va a suceder aproximadamente 150 años después. De la misma manera que Israel, ese reino del norte, Samaria, cayó ante los asirios, 150 años después veremos que Judá, es decir, Jerusalén, caerá ante los babilonios. ¿Por qué razón? Por la misma. Es decir, qué triste, ¿no es así? Que Judá haya sido testigo, que haya presenciado el juicio de Israel y todo su proceso de exilio. ¿Pero qué pasó? En lugar de decir, vaya, me alegro de que eso no nos haya pasado a nosotros, debemos asegurarnos de que eso no le pase a nuestro pueblo. ¿Qué ocurrió? Se unieron a ellos, poco tiempo después. Eso es lo que resulta tan triste, porque Judá no tomó en serio las palabras de esta profecía. Y la pregunta que tengo para ti es esta. ¿Estás tomando en serio esta profecía? Si eres sabio, no solo estarás escuchando, sino que vas a leer y estudiar estos capítulos mientras los recorremos, y no solo mientras los recorremos, sino antes y después, para que podamos entender la revelación de Dios y que no nos encontremos decepcionando a Dios, quedándonos cortos, tropezando, fallando en las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Avancemos ahora al verso 6. Leemos aquí, y con sus ovejas y con su ganado irán a buscar al Señor. ¿De quién se habla aquí? La mayoría de los comentaristas creen que se está hablando de Judá, que ellos irán al templo en Jerusalén, que continuarán adorando al Dios de Israel, pero tienen algo aún peor. Ellos no mencionarán a los Baales, ni a Asera, ni a otros dioses extranjeros, pero adoptarán el estilo de vida, el pecado y las prácticas rebeldes de esa región pagana e idólatra. Pero a la vez quieren aferrarse a Jerusalén y a ese nombre sagrado de Dios. En otras palabras, lo que intentan hacer es mezclar lo mundano con la piedad. Quiero sugerirte algo. Eso mismo es lo que estamos presenciando tanto en la sinagoga como en la iglesia de hoy en día. Queremos hacer que la adoración a Dios sea cómoda para la gente. Queremos tomar las cosas que la gente disfruta del mundo y traerlas a la casa de Dios, en lugar de entender cuán distinta debe ser la adoración. No debemos prepararla para hacer algo agradable a los no creyentes. Escuché hace tiempo una entrevista a un maestro bíblico muy popular y él dijo, ¿saben? El mensaje de la Biblia ya es lo suficientemente difícil, así que queremos que todo lo demás que las personas experimenten cuando vengan a nuestra iglesia sea agradable. Queremos que sea cómodo, queremos que la música sea estimulante, algo que ellos disfruten escuchar. En resumen, todo debe girar en torno a los inconversos. Pero ¿saben qué? Esto no es así. La adoración es para Dios. Nuestro llamado es a adorarlo a Él, y no a que la adoración sea algo que agrade a nuestro gusto y estilo. La adoración debe provocar un cambio en nuestra vida, y eso es lo que Dios está tratando de comunicar a través de este profeta. Así que mira otra vez el verso 6. Porque con sus rebaños y su ganado irán a buscar al Señor, pero no lo hallarán,
porque Él se ha retirado de ellos. Verso 7. Porque ellos han traicionado al Señor, e hijos extranjeros han dado a luz. ¿Qué significa esto de hijos extranjeros? Significa que esta siguiente generación ha perdido su identidad. Son como las naciones, ya no son los hijos de Dios, sino que viven y se comportan como personas que no tienen una relación de pacto con Dios. Por eso dice aquí, mire de nuevo, dice, porque son hijos extranjeros los que han dado a luz, y ahora en un mes, serán devorados con su porción. ¿De qué mes estamos hablando? Bueno, la mayoría de los eruditos cree que es el mes de Av. ¿Por qué digo Av? Ese es el 5º mes en el calendario judío. El mes de Av es cuando tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Así que él dice aquí, y recuerden que el contexto ya no es en este pasaje Israel o el reino del norte, sino Judá, el reino del sur, donde está Jerusalén. Y lo que dice es que en un mes